saludos a todos amigos, compañeros del Congreso Internacional, sobre todo los saberes reunidos en México, y lamento de no poder encontrar con vosotros por razones de salud. Antes de todo, quiero recordar y saludar la inolvidable memoria de mi amigo Rubén Reidaga, fundador de la universidad, animador de esta obra y animador de la propagación del nuevo pensamiento complejo, no únicamente en México, pero también en todo el continente latinoamericano. Entonces, la misión que usted conoce muy bien, que me parece cada vez más vital en nuestros tiempos agitados y de confusión intelectual, de pensamiento unilateral, de conocimiento fragmentario. La misión fundamental es de luchar contra esta fragmentación, lo que permite los métodos del pensamiento y del conocimiento complejo, de plantar una visión que puede reconocer todos los rasgos, el máximo de rasgos que se puede conocer, y reunir un conocimiento complejo, los problemas de nuestro tiempo, problemas de cada persona, problemas de vida privada, problemas de vida de ciudadano y problemas de nuestro planeta, de nuestra humanidad. Y esto que es la cosa importante, el pensamiento complejo, es decir, es el pensamiento de los problemas fundamentales de los humanos, de nuestro tiempo, que yo repito, en caso individual como en caso colectivo. Sí, es el pensamiento que permite de reunir, de conjugar los elementos de conocimiento separados, de hacer una síntesis, una visión más justa de las realidades de nuestro mundo, porque hay el problema de la mundialización, que es un proceso ciego, un proceso incontrolado por el desarrollo descatenado de la técnica, de la economía, de la ciencia, que provoca crisis en todos los países, en todas las regiones, y que estas crisis provocan perturbaciones, angustias, rebeliones, represiones, y un procesos de fanatismo y de delirio. Esto es la cosa importante también. Entonces, es evidente que para reformar el conocimiento, reformar el pensamiento, porque el pensamiento es el modo de organizar los conocimientos, es evidente que hay que reformar la educación. En este camino se adelantó la multiversidad de México. Este camino se empieza a ir a algunas escuelas, universidades en el mundo, y también, sobre todo en América Latina. Es el camino de la regeneración del conocimiento, del pensamiento, es decir, de la acción que debemos hacer para evitar todos los procesos catastróficos que son
en cursos. Y en este caso, usted sabe que escribí un texto, Pensamiento del Sur. ¿Por qué? Porque el sur quedaron más presentes algunos valores que han desaparecido en el norte, como valores de solidaridad, valores de comunidad, y también que no hay de modo tan fuerte la dominación del interés, del dinero, del interés financiero y del cálculo, del modo de calcular para comprender las cosas. Hay convivialidades, hay modo de vivir que debemos defender y también dar indicar a las personas del norte. El pensamiento del sur es un pensamiento no únicamente del sur para el sur, es un pensamiento del sur para todos los humanos. Y ahora es decir que es una contribución a un humanismo planetario, porque todos los humanos tienen hoy día una comunidad destina al frente de los problemas mortales y vitales que se desarrollan. Y es la cuestión importante de nuestro tiempo, donde vamos, es posible de cambiar de vía. Esa es la pregunta fundamental. Al final hay muchos otros problemas, pero el pensamiento complejo necesita de ligar, de interacciones, relaciones entre el pensamiento y la cultura científica, que es una cultura hiper especializada, pero que trae las informaciones, los conocimientos los más útiles sobre el universo, sobre el planeta, con el pensamiento, con la ciencia ecológica, sobre la biología, sobre nosotros. Es necesidad de unir todos los elementos de conocimiento que vienen de las ciencias al modo de meditación, de reflexión de la cultura de las humanidades, de la cultura humanista. Hay una reconstrucción de la cultura a partir de pedazos separados y juntos de un lado ciencia, de otro lado y cultura, poesía, literatura, música y otros. Entonces, la visión es muy importante, es también muy difícil, pero las cosas difíciles, son las cosas hoy día necesarias. Esta fórmula no es que hay dificultades insumibles, es el camino que es difícil. Entonces, nuestra reunión será muy importante para definir, para reconocer todos estos problemas y para apoyar un movimiento hoy día internacional, pero totalmente disperso, separado de todas las buenas voluntades que se manifiestan en todos los continentes para cambiar las cosas, para una otra vida, para una vida de solidaridad, de comunidad, donde se puede desarrollar la persona propia, pero este desarrollo se debe hacer en una comunidad, en una hermandad, sino será el egoísmo puro, seco, sin beneficio de felicidad. Queremos nosotros una otra vida que es posible, no se puede
tener inmediatamente, pero podemos, si nosotros estamos en estos caminos, podemos encontrar muchas felicidades de la hermandad, de la cooperación, de la amistad, y empezar en nosotros a hacer la imagen del mundo, de la sociedad que queremos para el futuro, para el porvenir de la humanidad. Saludos a todos, queridos amigos y hermanos, y yo, cuando voy a poder, voy a hacer el viaje de México para encontrar mis hermanos, amigos de la multiversidad. Saludos y todos de Dios para vosotros.